Buenos días, apreciados estudiantes del Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros de la ciudad de Ibagué. Un cordial saludo de paz y bien de parte del profesor John Jairo Quevedo, titular del área de Educación Ética y Valores Humanos. En esta ocasión trabajaremos el segundo periodo académico a través de la modalidad virtual, que tiene como propósito que el proceso académico no se interrumpa, sino que por el contrario logremos llegar a los objetivos planteados en cada una de las áreas, pero a través de la mediación tecnológica. Entonces, pues es importante que ustedes estén muy pendientes a través de los medios de comunicación oficiales del colegio, los correos institucionales, la página de internet y la plataforma Moodle, para que todo este proceso se pueda llevar a buen término. Como ustedes bien lo saben, el motivo de que se haya acelerado el proceso de virtualización del colegio debido a la contingencia por el COVID-19, ya me imagino que ustedes estarán enterados a través de los medios de comunicación que se declaró una pandemia por motivo de la propagación de un virus que en este momento ya se encuentra en el territorio y que es necesario tomar unas medidas de protección con el propósito de mitigar el alcance que pueda tener la enfermedad dentro de la población, sobre todo dentro de la población que es más vulnerable, digamos que en este caso son los mayores de 60 años, y pues especial protección para los menores de edad. Por eso que el gobierno determinó que hay una restricción a la movilidad de los menores de edad, y por eso pues las clases tendrán que hacerse a través de medio virtual. Pues también es una invitación para que ustedes sigan, me imagino que a través de la información que ustedes han recibido saben que hay que mantener el aislamiento social preventivo, es decir, no salir a la calle. Los menores de edad no pueden salir a la calle, los mayores de 60 años tampoco, y pues las personas que necesariamente tengan que salir por motivos de su trabajo o pues por fuerza mayor, que es necesario que tomen las medidas preventivas, como ustedes ya saben. Hay que hacer lavado de manos minucioso con agua y jabón, tener tal vez un antibacterial en gel con alcohol, estar constantemente pendiente del aseo y de los zapatos a la hora de entrar a la casa. Entonces es una invitación para que no bajemos la guardia y sigamos como sociedad tratando de reducir el impacto que la enfermedad tenga en nuestra sociedad. Esperemos que pronto podamos volver a la normalidad académica, pero entienden que esta modalidad virtual pues seguirá existiendo, porque es una posibilidad y una oportunidad para que ustedes puedan aprender muchísimo más, valernos de todos los recursos que hay disponibles a través de internet y aprovechar las capacidades y las habilidades que tienen ustedes en materia de todo lo que tiene que ver con producción de contenidos con mediaciones tecnológicas TICs. Bueno, y nuestro segundo periodo académico tendrá una duración de 9 semanas, y esas semanas estarán entre el 22 de abril al 19 de junio y estarán distribuidas de la siguiente manera. 3 semanas para elaborar 2 talleres que estarán entre el 22 y el 8 de mayo. Posteriormente vendrá el examen parcial virtual. Ese examen parcial será del 11 al 15 de mayo, como ustedes ya saben, a través de la plataforma Moodle. Posteriormente vendrán otras 3 semanas para elaborar otros 2 talleres que estarán entre el 18 de mayo y el 5 de junio. Posteriormente vendrá una semana de refuerzo que es del 8 al 12 de junio, y esa semana tiene como propósito que los estudiantes se puedan acercar a los docentes para resolver dudas, despejar inquietudes que puedan quedar en todo lo que tiene que ver con las temáticas y los conceptos, para enfrentarse al examen final, que será del 16 al 19 de junio durante esa semana. Entonces recuerden que este periodo académico constará de 9 semanas y estarán distribuidas de la siguiente manera. Se preguntarán ustedes cómo se va a evaluar el SER desde la modalidad virtual. Entonces pues hay un documento emanado de la Coordinación de Convivencia, en la cual se establecieron los parámetros para la evaluación del SER, que estarán detallados en los encuadres de orientación de grupo y en los encuadres de cada una de las asignaturas. Pero en términos generales, la evaluación del SER va a girar alrededor de la responsabilidad con la que ustedes asuman este proceso pedagógico desde la modalidad virtual, es decir, la puntualidad,
es decir, la pulcritud de la presentación personal. No estamos exigiendo que se presente en las videollamadas con el uniforme, pero que sí es importante un vestuario adecuado, el respeto en el uso de la palabra, en seguir las instrucciones que dé el docente. La participación va a ser muy importante ahí, y pues obviamente la puntualidad, la entrega de trabajos, de informes, en la presentación de examen. Recuerden que no quiere decir que ustedes no puedan fallar, pero en el caso de que por algún motivo, fuerza mayor, deban ausentarse o no participar de alguno de los encuentros presenciales, ustedes deben entregar una excusa a la dirección académica, pues a través de correo electrónico, para que ellos nos hagan saber de qué manera nosotros vamos a solventar las calificaciones que se hayan podido dar o las orientaciones que hayan podido dar en ese encuentro virtual. Para el caso de la asignatura de ética, el área de ética tendrá sus encuentros los días miércoles. A cada uno les llegará a través de su correo el horario puntualmente con la hora exacta en la que deben estar en la videollamada. Bien, en referencia a esos talleres que mencionaba, ellos van a hacer 2 talleres para elaborarlos en un lapso de 3 semanas, antes del examen parcial, y después del examen parcial otros 2 talleres. Son talleres muy sencillos, que la idea es que logren acrecentar los conocimientos que ustedes deberían aprender durante el periodo, y pues no se espera que ustedes los aprendan a través del taller, sino que hay una explicación a través del video y una socialización también de conceptos en los encuentros virtuales. Entonces los talleres son, digamos, como con el propósito de que ustedes puedan implementar esos conocimientos que se han venido adquiriendo. Ustedes solucionan los talleres, los envían y se les va a solicitar unos productos. Esos productos pueden ser participación en un foro, elaboración de campañas visuales, de pronto de guiones radiales pequeños. Son productos pequeños, pero tienen como propósito ver cómo ustedes pueden materializar el conocimiento que adquirieron durante el periodo. Entonces, alrededor de el segundo periodo académico vamos a tener que estar muy pendientes, muy atentos. El profesor John Jairo, que va a estar muy pendiente de todas las inquietudes que ustedes puedan tener, y no siendo más, pues entonces entraremos en materia. Bueno, y esa es la información general alrededor de las fechas y las dinámicas propias del segundo periodo académico del Colegio Franciscano Jiménez de Cisneros para este segundo periodo. Esperamos que ustedes continúen muy motivados y estén muy atentos a las indicaciones por parte de los directores de curso, seguir el horario que les será enviado al correo electrónico, y que no fallen a los encuentros virtuales. Recuerden que en el caso de que por fuerza mayor deban ausentarse de un encuentro virtual con un docente, ustedes deben presentar una excusa a la dirección académica para que ellos nos notifiquen. No siendo más, entonces vamos a entrar en materia. Bueno, uno de los valores de los que tenemos que hablar es el tema del valor de la libertad, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de extenderlo un poquito, ¿cierto? Pues porque no solamente se entiende como un valor, sino que también se entiende como un derecho, y es uno, digamos, de las preocupaciones humanas que más han trascendido a través de la historia, ¿cierto? Casi todas las luchas y las guerras se han dado a través de una justificación alrededor del tema de la libertad, de qué manera le llevamos libertad a las demás personas y de qué manera la gente las puede vivenciar. Entonces, pues este tema, ustedes entenderán que tiene un contenido filosófico profundo, y pues digamos que hay diferentes nociones de la libertad, ¿no? Una de esas es la libertad en Immanuel Kant, ¿cierto? Entonces, Immanuel Kant era un filósofo alemán que vivió en un pueblo muy alejado de las grandes ciudades, y sin embargo desde ese pequeño pueblo, sin haber salido nunca de él, tuvo la capacidad de abstracción para reflexionar sobre muchos aspectos de la vida del ser humano y considerar cómo la sociedad debía progresar de una manera que alcanzase principalmente la libertad. Entonces, la libertad para Kant va a ser, digamos, la aspiración principal en su filosofía, y dice que la libertad no se puede adquirir si no es a través de la ilustración. Entonces, ¿qué es la ilustración? Entonces, la ilustración significa dar luz, como si iluminar, ¿sí? Eso es ilustrar. Entonces considera que una persona que no ha sido ilustrada es una persona que vive en un mundo oscuro y en el cual es muy difícil tomar una decisión
como tal. Entonces Kant habla de que una persona va a ser libre si alcanza algo que le llaman la mayoría de edad mental. La mayoría de edad mental. O sea, para las sociedades como la colombiana, a los 18 años, una persona es mayor de edad. Lo que no sabemos si es mucho más maduro o mucho más autónomo, una persona que tiene 16 años a una persona que tiene 25 y sigue comportándose como si fuera un niño pequeño. Entonces, para Kant la mayoría de edad es mental. ¿Y cómo se logra la mayoría de edad mental? Pues se logra con algo que le denomina la autonomía. Entonces, cuando yo soy autónomo, cuando mis decisiones están cimentadas sobre todo en los argumentos que yo he adquirido a través del conocimiento, de la lectura, de la ciencia, de la reflexión personal, de la reflexión ética, de la religión, de la reflexión religiosa, espiritual, pero que es un ejercicio introspectivo. O sea, quiere decir que es un ejercicio en el cual yo de manera individual pienso en de qué manera voy a decidir y de qué manera voy a actuar, y que en cualquier caso de que las decisiones que una persona tome no tengan que ver con la autonomía, no son decisiones libres, o sea, por ende, no son decisiones de un mayor de edad mental. O sea, si yo hago las cosas porque me las dice mi papá y mi mamá y no las cuestiono, simplemente las acepto, o simplemente yo no me pongo a la tarea a pensar si eso es correcto o no es correcto, si alguien me dice algo y yo voy y lo hago. Por ejemplo, en el mundo de las redes sociales hoy en día hay mucha información que se moviliza a través de las redes sociales y la gente simplemente las cree porque están publicadas allí, y de pronto en ocasiones pueden hasta causarse daño. Entonces, que una medicina para curar el Alzheimer es tomar un jugo de no sé qué con no sé qué, y simplemente van y lo hacen, no se informan de una manera correcta. Entonces Kant dice que toda persona que está sujetada a otra persona, quiere decir que no ejerce la voluntad propia, la soberanía y la autonomía, pues no puede ser considerado un mayor de edad mental, por ende no puede aspirar jamás a la libertad. Entonces esas ideas de Immanuel Kant posteriormente van a ser el cimiento para un fenómeno social que sucede en el año de 1789 en Francia, que se denomina la Revolución Francesa, y lo que va a hacer es tomar las ideas de Kant y de otros filósofos como Juan Jacobo Rousseau, como Denis Diderot, Voltaire, Babeuf, Saint-Simon, para crear una noción del Estado moderno que le permita a la gente abolir el absolutismo monárquico, o sea, la idea de que una sola persona tenga en sus manos el poder absoluto de juzgar, de ejecutar las leyes y de crear las leyes. O sea, es decir, ser juez y parte, que era lo que pasaba en el Estado, en la monarquía francesa, y cambiar a un paradigma en el cual la gente pudiera tener la libertad para decidir su voto, de elegir a sus gobernantes y poder participar de una manera más efectiva. Entonces, digamos que las nociones de Kant va a ser, digamos, como el insumo base para poder producir la noción de la libertad en términos políticos e ideológicos. Entonces, la libertad va a ser esencial porque después lo que pasa en la Revolución Francesa va a atravesar el océano en forma de los derechos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que en este caso llegan a Colombia y se masifican y se constituyen también en un elemento fundamental para la materialización de la independencia. Sí, la idea de que nosotros no debíamos estar sujetados al rey de España, sino que deberíamos valernos por nosotros mismos y tratar de llevar una vida independiente. Entonces, digamos que la libertad, más allá de lo que es la libertad individual de elegir entre qué peinado me hago y en qué ropa me pongo, tiene una noción mucho más profunda, y es el hecho de que hay sociedades en el mundo en el cual a la gente no se le permite la libertad de escoger ni siquiera lo más mínimo, que hay sociedades que son totalitarias en el cual la persona no puede decidir con quién va a vivir, con quién se va a casar, con quién va a tener sus hijos, cómo se va a vestir, de qué manera va a vivir su vida, y hay sociedades en las cuales los seres humanos no han podido ganar la autonomía y la libertad, y entonces es una reflexión que nosotros tenemos, que estamos haciendo nosotros con nuestra libertad, ¿sí? Porque entonces hay una idea de que la libertad es hacer lo que se me da la gana y no tener la capacidad de reflexionar que el ejercicio de la libertad incluye la conciencia para poder
sumarse a causas mayores que puedan, por ejemplo, fomentar el acceso a la libertad para mayor cantidad de personas. Sí, entonces, digamos, las sociedades van evolucionando, pero algunas más que otras. ¿Sí? Por ejemplo, hace 50, 60 años las mujeres en Colombia no podían votar. Hace 150 años habían esclavos en Colombia. Sí, y digamos que hemos venido a través de las discusiones que se dan sobre el fenómeno de las restricciones a las libertades, ampliando la base de los derechos y la libertad para muchas personas. Bueno, otra de las temáticas de este segundo periodo es el tema de la excelencia individual. Entonces hablemos de la excelencia, ¿cierto? Entonces, insistir que el tema de la excelencia es diferente o diferentísimo del tema de la perfección, porque pues excelencia no es lo mismo que perfección, ¿cierto? Pues porque digamos que es una aspiración que no es posible dentro de la vida humana. O sea, llegar a ser perfecto quiere decir que pues quién va a decir que es perfecto y que no es perfecto en una sociedad o digamos para un individuo que sería ser perfecto, ¿cierto? Entonces digamos que la excelencia es una aspiración, ¿sí?, del individuo, inclusive de la sociedad. Entonces digamos que vamos a hablar aquí, como no podemos, si es difícil la excelencia en la sociedad, pues imagínate la excelencia en el individuo. Entonces digamos, vamos a verlo desde el individuo, que es lo que considera una persona que podría ser la excelencia. Entonces la excelencia digamos que es una aproximación a digamos a corresponder con digamos con una alta expectativa a los valores, digamos, en diferentes ámbitos. Entonces digamos que la excelencia la podríamos dividir en ámbitos. ¿Por qué? Pues es difícil que una persona pueda tener excelencia en todos los ámbitos de su vida. Entonces, por ejemplo, la excelencia en el ámbito familiar, ¿sí?, en el ámbito social, en el ámbito académico, por ejemplo, y pongamos otro, por ejemplo, en el ámbito deportivo, ¿cierto? Entonces vamos a trabajarlo a través de ejemplos, ¿cierto? Entonces la excelencia, por ejemplo, en el ámbito deportivo podemos constatar que hay excelentes deportistas. Quiere decir que tienen un gran entrenamiento físico, una gran capacidad, una inteligencia deportiva dentro del campo de juego, en la práctica que tienen, pero a veces esa excelencia no se puede ver, por ejemplo, en el ámbito familiar. De pronto, no sé, no está pendiente de su familia, no le demuestra amor a sus hijos. O sea, no quiere decir que si yo soy excelente en el ámbito deportivo yo tenga que ser excelente en el ámbito familiar, pero se espera, digamos, que una persona que quiere la excelencia individual pues trate de tener en cuenta estos ámbitos, ¿cierto? Hay otro ámbito que es el ámbito espiritual, ¿cierto? Entonces digamos que el equilibrio que exista entre estos diferentes ámbitos y el modo en el que nosotros nos relacionamos con las personas y con la sociedad, entonces va a tener una aspiración en la excelencia en el ámbito familiar, pues que yo esté pendiente de mi familia, que esté con mis hijos si tengo hijos, con mi esposa si tengo esposa, pues estar pendiente de los padres, ¿sí?, ser respetuoso con cada uno de ellos, ser solidario. Todo ese tipo de cosas pues se considerarían ser empático también, que digamos son como unos parámetros, unos estándares que se cree que una persona que tiene excelencia familiar pues debería tener, ¿no? Pues porque si tengo una familia descompuesta, pues porque en la familia hay alcoholismo, hay drogadicción, hay distanciamiento social, hay rechazo, pues digamos que eso no correspondería con la idea que tiene mucha gente de lo que es la excelencia familiar, que pues tiene unas características sociales. Bien, después vendría la excelencia social, de qué manera yo me relaciono con mis vecinos, con la gente de mi ciudad, cómo tengo yo la idiosincrasia, el respeto por los valores sociales, por mi país, de qué tan patriótico soy yo, en el caso de eso, yo cómo participo socialmente, si de verdad estoy interesado en el bienestar de la sociedad. Eso es otro aspecto que es muy importante, de qué manera trabajo yo, cómo mi profesión, cómo mi ocupación, cómo mi oficio aportan
a un beneficio en la sociedad. Entonces digamos que ese es otro ámbito de la excelencia, pues que hay que revisar. No es que quiera decir que lo que yo estoy diciendo es la manera de ser excelente, sino una reflexión sobre los aspectos que se podrían tener en cuenta en referencia a lo que es la excelencia. De manera personal pienso que es una aspiración muy grande llegar a ser excelente, pues porque uno tiene un concepto de sí mismo que a veces es o puede ser desdibujado o puede ser superlativizado. O sea, quiere decir, me imagino que yo soy maravilloso, y en otras creo que no soy lo suficientemente valioso. Entonces digamos que la excelencia a veces requiere de que haya un reconocimiento por parte de la sociedad o de otros que digan, venga, usted ha trabajado de manera excelente y se lo reconozca de alguna manera. Sí, pero pues digamos que esa no debería ser como el sentimiento que moviliza a la gente por tratar de ser excelente. O sea, yo quiero ser excelente para que me den una medalla, o yo quiero ser excelente para que me den el premio Nobel, sino que yo realmente he reflexionado mis valores y he reflexionado a través de la ética que me permita plantear un proyecto de vida que al final pueda desembocar en reconocimientos, pero que esa no es la aspiración del individuo como tal, ¿cierto? En el aspecto académico, pues evidentemente pues no todo el mundo tiene planteado un proyecto de vida académico, pero digamos que en las sociedades contemporáneas pues cada vez es más importante el tema académico. Algunos tienen la idea de que lo académico tiene que ver con las calificaciones, que tiene que ver con los títulos que uno pueda tener, que porque de esa manera va a lograr obtener un modo de vida o un modo de sostenerse económicamente diferente a otro. Y no quiere decir que no sea importante tener un desempeño académico que pueda entenderse como bueno, sino que si la aspiración son solamente los títulos, la aspiración son solamente las calificaciones, probablemente yo también tenga problemas para comprender algunos temas que requieren de la sensibilidad social, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesitan que yo conteste en el examen? Yo lo pongo ahí porque necesito sacarme un 10, a pesar de que yo pueda o no pueda pensar que eso es correcto o es incorrecto, ¿sí? Pues entonces es tratar de pensar que lo académico primero es para materializar un proyecto de vida personal, y que ojalá ese proyecto de vida personal tenga que ver con la sociedad y que tenga una aspiración a mejorar la vida a la sociedad y no solamente al individuo. Entonces digamos que ahí está el ámbito académico, que no solamente es estudiar durante un lapso de tiempo de la vida, sino que el estudio y el rigor debe ser un ámbito en el cual nosotros estemos todos los días como una preocupación por tratar de adquirir conocimiento para transmitírselo a las demás personas, y que ese conocimiento sirva para mejorar las condiciones de vida de las personas. En el ámbito deportivo, pues más allá de que todo el mundo no practica deportes, pronto su actividad física sea menor, pues digamos que el deporte es importante, pues porque motiva a la gente a respetar normas, a involucrarse dentro de grupos como tal, siguiendo las particularidades de la vida de esa práctica deportiva, digamos, tener la disciplina, la constancia, ir incrementando su desempeño, o sea, poniéndose metas constantemente. Digamos que ese ámbito también puede ser muy importante a la hora de pensar en la excelencia individual. Y en el ámbito espiritual es pues tener, independientemente de la creencia que tenga cada uno, una aspiración a tener la tranquilidad y la conciencia lo suficientemente limpia como para poder conciliar el sueño, saber que uno no ha causado daño a los demás, que sus propósitos no son egoístas ni individualistas, ¿cierto? Y mantener una armonía con las demás personas, con el medio ambiente, con la naturaleza, y pues más allá, pues lo que cada uno considere como una aspiración también espiritual anclada a lo religioso. Entonces, en términos generales, este es el tema de la excelencia, pues tratamos de ampliarlo un poco en las asesorías virtuales. Bueno, y el tema de la elección de pareja, que es el siguiente tema, ¿cierto? La elección de pareja. ¿Verdad? La elección de pareja. Bueno, entonces esto va a ir en clave con el tema del noviazgo, ¿cierto? Y pues como estamos hablando, perdón,
estamos hablando con adolescentes, pues ese noviazgo será noviazgo en adolescentes. Entonces, ese noviazgo en adolescentes, digamos que tiene una configuración especial porque no es lo mismo un noviazgo para personas adultas que un noviazgo para personas adolescentes. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de trabajarlo digamos, por bloques. Entonces, la palabra elección pues significa decidir entre varias opciones, ¿no? Entonces, yo elijo y decido, pues, digamos que la aspiración es que la persona elija pues de manera libre, ¿no? Que tenga la libertad para poder tomar una decisión, y esa decisión pues ojalá esté basada en la información, en el conocimiento, ¿sí? Y que no sea una elección, digamos, fortuita o motivada por causas que, digamos, que superan a la persona como tal, ¿cierto? Como por ejemplo una imposición social. Entonces usted tiene que elegir esto porque se lo digo yo, por autoridad, o por simplemente por aceptación o por descarte, ¿no? Si es la aspiración aquí, y de lo que nosotros queremos hablar es que esta elección que nosotros consideramos que es importante, o cualquier cosa que ustedes elijan aparte de la pareja, ¿no? Pueden elegir inclusive qué van a comer, elegir la profesión que van a ejercer, el deporte que van a practicar, todas cosas que uno elige en la vida que sean motivadas por gustos personales, por ambiciones del proyecto de vida, y que no van a ser una imposición en la cual usted les pueda, digamos, causar dolor en la vida, sino que sea realmente acorde a lo que ustedes han planteado como su proyecto de materialización de la vida, ¿cierto? Entonces ahí vamos en clave al tema de la elección de pareja. Entonces, ¿por qué es importante y por qué debemos hablar esto en la asignatura de ética y valores? Pues porque digamos que es uno de los aspectos de la vida del ser humano que van a ser más importantes y que digamos que va a determinar muchas cosas de ahí en adelante. Inclusive los restos de los proyectos van a girar alrededor de si una persona elige pareja o no, porque elección de pareja no significa que usted tenga necesariamente que elegir una pareja. Hay modos de vida en los cuales la gente no elige una pareja, digamos, de pronto la gente que escoge una vida religiosa y ascética, o simplemente porque no desea compartir su vida de manera personal con otra persona, pues elige no tener una pareja, pero eso no quiere decir que esté mal. Pero cuando una persona decide tener una pareja, pues entonces digamos que lo que pretendemos es ofrecer, digamos, una reflexión alrededor de qué aspectos se deberían tener en cuenta a la hora de escoger una persona, ¿cierto? Entonces eso, pues esencialmente, me vuelvo un poco a los temas que hemos visto en ocasiones anteriores, sobre todo el tema de la autoimagen y la autoestima, porque digamos que cuando se elige pareja, lo principal no es pensar que la otra persona debe ser perfecta para mí, sino qué tipo de persona soy yo y qué es lo que estoy tratando de buscar, ¿cierto? Entonces, usualmente nosotros tenemos una imagen desdibujada de nosotros y creemos que nosotros somos infalibles, es decir, no nos equivocamos, lo que nosotros hacemos está muy bien, lo que los demás hacen es molesto, o simplemente no lo comparto, y simplemente ahí comienzan a existir conflictos, ¿cierto? Entonces, para la edad que ustedes tienen, pues no vamos a decir que van a elegir digamos, el esposo o la esposa que ustedes van a tener, o el compañero de vida, sino que digamos que se elige una persona que va a estar con usted durante un lapso de tiempo, o digamos que si el proyecto es realmente serio, pues digamos que la etapa de la adolescencia no es el momento para pensar en construir una familia como tal, sino que digamos que socialmente hay otras aspiraciones, las aspiraciones académicas, las aspiraciones profesionales, y pues que ojalá la gente logre tener los valores suficientes para comenzar a pensar en un proyecto de vida en pareja que les sirva para que cada uno de los miembros de la pareja logren constituir sus proyectos de vida de manera autónoma, independiente, realizable, pero que no signifique el hecho de que se tengan que separar. Eso es una de las cosas, porque a veces lo que sucede es que cuando una pareja tiene un proyecto de vida, lo sacrifica porque su pareja le dice que es más importante su proyecto de vida personal que el de la otra, o resulta que por no lograr conciliar esos proyectos de vida, entonces las familias se disuelven, o los matrimonios se divorcian, o las parejas simplemente digamos deciden tomar distancia, ¿cierto? Entonces
Pensemos en todo eso a la hora de pensar en acercarnos a una persona con el propósito de establecer una relación afectiva, ¿cierto? Entonces, el noviazgo en adolescente, pues digamos que la adolescencia es una etapa de la vida en donde los muchachos están explorando, están definiendo muchas cosas de su personalidad y de su identidad, y digamos que pues por el tema de que la sociedad cada vez está más banalizada, entonces muchas veces los noviazgos se dan por gusto físico. Entonces ese gusto físico hace que yo considere que si una persona es atractiva físicamente, por ende también será una buena persona de manera personal. Y no quiere decir que las personas que son atractivas físicamente sean malas personas, pero no significa que uno debe de tener como primer elemento para poder escoger la persona que le gusta solamente porque corresponde a un modelo estético que digamos que se impone socialmente. Entonces pues el día de hoy hay un esquema de percepción alrededor de la vida del gimnasio, de mantener muy preocupado por cómo me ven los demás, cómo me veo, qué ropa uso, ¿sí? Cómo me proyecto ante la sociedad, qué símbolos de estatus puedo adquirir, qué cosas compro que puedan demostrar que yo tengo una solvencia económica o que mi familia la tienen, y eso es muchas veces digamos ficticio o falso, o inclusive cuando es cierto pues es probable que una persona que tenga ese tipo de aspiraciones sociales pues no tenga la empatía suficiente para poder valorar a todas las personas de la misma forma, sino que considere que quienes correspondan a ese modelo estético son personas que digamos que son mejores que otras que no lo podrían. Entonces digamos que la adolescencia está atravesada por todos estos fenómenos, o sea, porque pues a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, de la música, pues se vende un modelo estético, y yo aspiraría a tener una pareja que corresponda a ese modelo estético, y quienes no corresponden a ese modelo estético comienzan a ser rechazados, aislados, y entonces en muchos casos eso produce frustración, distanciamiento social y una cantidad de problemas. Entonces, en la vida de un adolescente, pues digamos que transita entre la vida que tiene en el colegio, o sea, la vida escolar, y la vida familiar, y la vida, digamos, social que pueda tener en el barrio en donde vive y en los grupos de amigos que tienen, ¿cierto? Entonces, recuerden que en el colegio ustedes no tienen realmente amigos, sino que tienen compañeros, y ese grupo de compañeros que usted tiene dentro del salón, usted va de pronto a escoger a algunos que usted va a considerar como amigos. Entonces, ahí usted está eligiendo los amigos. ¿Por qué los escoge los amigos? Porque me agrada estar con él, porque es gracioso, porque es divertido, porque es solidario, porque me acompaña, quiere estar conmigo. O sea, ahí hay una cantidad de argumentos para elegir un amigo. De todos ellos, ya sea en el ámbito, de pronto en el barrio o en el mismo colegio, usted conoce a una persona que considera que con el cual usted tiene mucha empatía y quisiera iniciar una relación de noviazgo. Entonces digamos que lo principal o lo que se aspiraría, por ejemplo, por parte de la institución como tal, es que primero esa relación sea una relación de respeto y de distancia, que no sea solamente por pasar un rato, digamos por un momento, sino que tenga un propósito de realmente afectivo y sentimental, que la relación sirva para poder compartir digamos todas estas cosas que en la vida escolar suceden, poder apoyarse, poder ser solidarios, ¿sí? Poder colaborarse el uno con el otro a materializar esos proyectos que están en el corto y mediano plazo, ¿cierto? Y empezar a pensar en una vida profesional que de pronto los pueda llevar a una vida de pareja, en el caso de que la relación haya mostrado las características de una relación sólida, o sea, que esté atravesado por la empatía, por la solidaridad, por el respeto, por el amor principalmente. Entonces digamos que ahí es donde es importante que ustedes juzguen de qué manera ustedes entienden el amor, ¿no? ¿Sí? Porque digamos que esto puede provocar muchas opiniones
entonces que el amor es sacrificio, entonces yo porque lo amo, entonces voy a dejar de estudiar, yo porque lo amo, entonces me voy a ir de mi casa, porque lo amo, voy a iniciar prematuramente mi vida sexual, porque lo amo, entonces voy a tener un hijo en el momento en el que yo estaba esperando hacer otras cosas en mi vida, porque lo amo, entonces voy a alejarme de mi familia, porque lo amo, entonces entonces ese tipo de cosas es saber de qué manera uno entiende el amor y cuáles son los límites de lo que yo estaría en disposición de pactar con la persona a la que yo elijo, porque digamos que pues hay relaciones en las cuales, por ejemplo, el fenómeno de los celos, de la inseguridad, del dominio, del sometimiento de una persona hacia la otra pueden hacer que las relaciones, en lugar de materializarse en el amor y en el afecto, se convierten en una carga para toda la vida muchas veces, de la cual es muy difícil a veces salir. Entonces que en los momentos iniciales, cuando yo estoy tratando de elegir la pareja, yo pueda tener las habilidades y la sensibilidad para poder digamos a través de los actos darme cuenta de qué manera va a proceder esa persona en una situación similar en el futuro, y que el amor, a pesar de que es muy importante, pues es uno de los elementos, pero son todos los elementos a la hora de elegir una pareja. Entonces espero que estos elementos que yo mencioné de manera somera, obviamente son muchos más, y pues que yo espero que podamos ampliarlos en las asesorías virtuales. Pero es un tema que es muy importante, sobre todo para ustedes los jóvenes, que entendemos que en la edad de la adolescencia hay una ansiedad muy grande por vivenciar algunos aspectos de la vida de las relaciones de pareja. Bueno, apreciados estudiantes, y pues alrededor de los temas de la educación ética y valores humanos, pues es necesario que nosotros hagamos, una explicación general alrededor de lo que es el concepto de ética y cuál es el concepto de moral, cuáles son sus diferencias y cómo ellos van a después a originar el tema de los valores. Entonces, voy a sintetizarlo de la siguiente manera, que es una manera sencilla de entenderlo, ¿cierto? Y de explicarlo. Entonces, esta es la ética y esta es la moral, ¿cierto? Entonces voy a colocar aquí que la ética es la pregunta y la moral es la respuesta. Listo. Entonces, ¿qué es la ética? Entonces, la ética es una rama de la filosofía, o sea, es una de las preocupaciones, de las 5 preocupaciones de la filosofía, o las preguntas intemporales de la filosofía, que es intemporal, es decir, que nos la venimos preguntando desde que el hombre empezó a hacer filosofía hasta el día de hoy, y al parecer no tenemos una respuesta que haya satisfecho a todo el mundo. Entonces digamos que esas preguntas que no tienen una respuesta formal como tal, las denominaremos preocupaciones filosóficas. En este caso la ética es una de ellas, y se pregunta por qué es el bien y por ende pues y el mal. Entonces digamos que esa es la pregunta que resuelve la tensión de la preocupación ética. Entonces, ¿qué es el bien y qué es el mal? Pues digamos que históricamente a nosotros nos han enseñado a través de los valores culturales, de la crianza, de las tradiciones, nos dicen que ciertas cosas son buenas o que son malas, pero resulta que cuando el individuo toma la posición reflexiva, es decir, ¿por qué me dicen que esto es bueno? ¿Por qué me dicen que esto es malo? ¿Por qué me dicen que esto es el bien? ¿Por qué me dicen que esto es el mal? Y comienza esa tensión a provocar decisiones como tal. Entonces digamos que eso es una reflexión ética. Entonces, por ejemplo, en el caso de por qué debo yo tomar las armas para ir a una guerra, entonces si a mí me han dicho que matar es malo, entonces ¿por qué me van a dar porque voy a tener méritos por matar personas si los mandamientos dicen que matar es malo? Entonces comienza una tensión ética que es una reflexión, pues digamos que es muy propia,
de la vida humana. Entonces estamos constantemente, cada decisión que tomamos, si voy a salir de la casa, voy a llegar tarde, eso está bien o eso está mal, porque está bien, porque está mal y de qué manera yo decido. Entonces la pregunta siempre va a ser ética, sin importar cuál decisión usted tome. En el momento en que usted está preguntando y está sopesando argumentos en referencia a los actos como tal y cuál es la base sobre la cual yo tomo mis decisiones. Entonces ya viene después la moral. Entonces la moral siempre va a ser la respuesta. Entonces le van a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. En la moral, entonces hay un conjunto de cosas que se consideran que son buenas y un conjunto de cosas que se consideran malas, pero digamos que no tiene matices, sino que se espera que siempre en ciertas circunstancias la gente decida de una manera. Entonces, por ejemplo, los códigos morales son las leyes. Entonces en las leyes no hay así, digamos, campo para la especulación, sino que en el caso, por ejemplo, que un acto se considera un delito, pues si la persona incurre en esa práctica, se considera un delito y por ende tendrá una pena. Entonces todo esto que se refiera a la positivización, o sea, al escribir como tal, que se considera bueno y que se considera malo, se va a denominar moral. No solamente la vamos a encontrar en las leyes, ¿cierto? Vamos a encontrarlo también en las normas, ¿cierto? En normas de convivencia. De pronto le dicen a uno, bueno, la hora de llegada en esta casa puede ser máximo a las 8 de la noche. Eso es una norma moral porque pues no fue una reflexión ética de cada individuo, sino que fue, digamos, una norma que se impone con el propósito de regular un comportamiento, y pues puede tener argumentaciones que tengan que ver, como por ejemplo no se llega tarde pues porque necesitamos tener tranquilidad, usted en dónde estaba, si usted está bien, si no le pasó algo, usted, sí, el esquema de protección familiar puede tener muchas justificaciones, pero cuando la norma se escribe como tal y se positiviza para todos los casos, entonces en ese caso se considera que es un elemento de la moral. Por ejemplo, los mandamientos de la ley de Dios están escritos, ellos están escritos desde hace mucho tiempo, y digamos que se espera que la gente los siga y los practique pues como un recurso moral que tenga unas repercusiones en la sociedad, para que la sociedad se regule, para digamos, para evitar situaciones en las cuales haya vulneración a las personas. Entonces digamos que se recurre a las enseñanzas bíblicas, a los mandamientos, porque digamos que casi todo en la sociedad occidental tiene como insumo esencial los mandamientos de la ley de Dios. ¿De dónde salen las leyes? Pues de los mandamientos. ¿De dónde salen las normas? Pues de los mandamientos. La constitución política, ¿de dónde sale? Pues de los mandamientos. Sí, digamos que de dónde salen las enseñanzas de papá y mamá en la casa, pues también provienen de los mandamientos. Digamos que es como el insumo moral general, ¿cierto? Entonces la moral espera tener una explicación hacia las situaciones que tenga que decidir las personas a lo largo de la vida, y digamos que cuando la moral está tan segura de que esas pautas de comportamiento son tan necesarias, las sintetiza en actitudes y digamos en elementos que espera que los ciudadanos y que los miembros de una sociedad digamos practiquen, y a eso lo denominan los valores. Entonces ahí en la filosofía los valores los estudia una rama de la ética que se llama la axiología. Entonces la axiología se preocupa por cuáles son las síntesis morales, o sea, después de haber hecho el código moral, qué queremos o qué pretendemos nosotros de manera sintética del individuo, del ciudadano. Entonces, todo esto para explicar pues que hay un listado de valores que muchas veces pues se dicen, se repiten, se enseñan mucho, sobre todo en las clases, y pues que debe también haber una reflexión pues cuáles son las características de esos valores, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un pequeño listado de valores y vamos a tratar de reflexionar un poco sobre ellos, a ver si de pronto nosotros estamos haciendo el ejercicio de pensar lo que se nos considera, lo que consideramos nosotros que es algo que nosotros debemos practicar, y porque algunos valores, e incluso en algunas ocasiones, pueden llegar a ser antagónicos. Entonces uno de ellos es el valor de la honestidad. Entonces la honestidad, digamos que está muy ligado a una virtud que se denomina la sinceridad. O sea, ¿cómo hago yo para ser honesto? Pues tengo que ser sincero, ¿cierto? Esa es la virtud que me permitirá
ser honesto. Entonces ser honesto, digamos, ser transparente, una persona que sea capaz de expresar sus ideas, sus sentimientos y los hechos, lo que ha visto de una manera serena, tranquila, y pues apegada siempre sobre todo a los hechos, ¿cierto? Entonces digamos que en el caso de la honestidad, pues digamos que pues no creo que en ninguna instancia de la sociedad, ni en la familia, ni en la sociedad se le diga a la gente que no sea honesta, pero cuando usted va a ver la sociedad, usted va a ver que, por ejemplo, el niño dice mentiras, el adulto también dice mentiras, se hace negar cuando lo llaman por teléfono, dice que no está cuando sí está, dice que estaba en un sitio cuando estaba en otro, ¿cierto? Recurre a la mentira, inclusive en algunas profesiones es común que se deba recurrir a la mentira para poder tener éxito. En ocasiones, por ejemplo, en el caso del derecho, a veces muchos abogados apelan a la mentira cuando el derecho no significa que si el derecho gira alrededor de la noción de la justicia, pero entonces digamos que el éxito social está cifrado en la capacidad que yo logré demostrar que mi argumento es más válido que el otro, pero no una aspiración realmente a que se conozca la verdad o que se conozca la honestidad. Digamos que pues en el mundo moderno cada vez es más común que para nosotros la honestidad se vea un poco desdibujado, inclusive a partir de los fenómenos, por ejemplo, de las redes sociales. Pues digamos que las fotografías que nosotros estamos viendo a través de las redes sociales distan mucho de la realidad, pues porque digamos que todo el tema de la edición fotográfica, el mejoramiento de la imagen, entonces uno resulta pensando que una persona tiene cierto tipo de vida cuando en realidad no es así. Entonces digamos que la honestidad en el día de hoy es una necesidad social en la medida de que pues podríamos aspirar a un mejoramiento social si la gente practicase más la honestidad. O sea, en la realidad se puede ser totalmente honesta. Mucha gente considera que no, porque en la medida que uno comienza a convertirse en una persona demasiado honesta, ¿sí?, puede comenzar a herir susceptibilidades o a hacer pensar que los demás puedan empezar a pensar que uno es una persona egocéntrica o de pronto un poco arrogante con sus argumentos, simplemente por el hecho de decir las cosas como uno considera que son, ¿sí? Pero entonces cuando uno dice las cosas como considera que son, a veces se apega uno tanto a sus argumentos que resulta, digamos, apegándose tanto a ellos y defendiéndolos tanto, pues que también eso es síntoma de falta de solidaridad y de empatía. Entonces digamos que cuando nosotros analizamos un valor no vamos a darlo por sentado de que ser honesto es bueno en todo momento y porque sí, sino entender cómo ese valor, que es una aspiración social, una aspiración cultural, una aspiración filosófica, se puede implementar en la sociedad y de qué manera se está implementando, y de una manera reflexiva entender cuáles son realmente las necesidades de estos valores que existen, ¿cierto? Entonces mucha gente dice, bueno, ¿y cuáles son sus principales valores? Entonces yo soy muy honesto y soy muy leal, ¿sí? Entonces aparece otro, la lealtad, ¿cierto?, como un valor, ¿cierto?, que de por sí en muchas ocasiones puede ir en contra de la honestidad, porque la lealtad, digamos que es un apego, una afiliación hacia una causa, hacia una persona, hacia una, digamos, frente a un propósito, y entonces resulta que muchas veces la lealtad los lleva a uno a tener tanto apego a una causa que comienza uno a evitar escuchar los argumentos que puedan estar en contra, a no sopesarlos, a no valorarlos de una manera sensible, sino más bien y digamos más rigurosa, sino que uno comienza a pegarse por cariño, por afecto a algo. Muchas veces pasa con los equipos de fútbol, entonces yo me apego al amor a mi equipo de fútbol, no me importa si el otro equipo jugó mejor, no me importa si el otro jugador tuvo una práctica deportiva mejor, yo simplemente espero siempre que mi equipo gane por encima de todo, sea como sea. Y eso entonces digamos que es un desdibujamiento real de los valores, ¿sí? Porque pues digamos que la lealtad sería la capacidad o la habilidad de mantenerse ligado a una causa, a una persona, por empatía y por argumentos sobre todo. Y pues digamos que la lealtad
no significa necesariamente que uno sea deshonesto, porque una de las cosas que debería ser una persona leal es ser honesto con su causa, ser honesto con esa persona a la que dice que es leal y decirle en el momento en que considera que está equivocado, pues porque está equivocado, y eso de ninguna manera debería significar que una persona no es leal cuando le dice la verdad a otra persona. Entonces digamos que hay que volver a replantear, digamos, el esquema como nosotros vemos los valores, porque son una oportunidad para que nosotros, digamos, construyamos nuestra identidad y cimentemos nuestras relaciones sociales, pero basados en unos paradigmas de criterio que no correspondan solamente a la necesidad del día, sino, digamos, a un proyecto de vida y a un modo de ver al mundo y de relacionarse con los demás, ¿cierto? Entonces, alrededor de estos valores, pues digamos que podemos incluir algunos de los valores de la vida franciscana, o sea, que son también muy importantes, ¿no? Obviamente, pues también no quiere decir que los franciscanos no aspiren a la honestidad, a la lealtad, obviamente también, pero digamos que dentro de la vida franciscana hay unos valores que se consideran muy importantes, pues porque tienen mucho que ver con la vida de San Francisco de Asís. Uno de ellos, como ustedes saben, es el valor de la fraternidad, ¿cierto? Entonces la fraternidad va a ser muy importante porque fraterno significa hermano, quiere decir yo voy a considerar a las demás personas, al prójimo, como un hermano, ¿sí? Pues el amor que uno le profesa a los hermanos, pues es un amor muy grande, superlativo, que uno piensa o considera que siempre debe causarle el bien, estar siempre al lado de su hermano, ¿cierto? Pero digamos que en el modo de entender franciscano, el concepto de hermano se extiende también a los fenómenos de la naturaleza y a los seres que están vivos, ya los animales, pero también al medio ambiente, a la naturaleza. Entonces, hermano será también, por ejemplo, el sol, por ejemplo, la luna, el hermano sol, la hermana luna, el hermano río, el hermano, sí, agua, y los animales van a ser hermanos. Entonces quiere decir que en esa perspectiva de la fraternidad yo no le causaría un daño a mis hermanos. Entonces digamos que dentro de la filosofía franciscana este va a ser uno de los cimientos del ambientalismo en el mundo, porque digamos que la fe católica extiende el modo de ver de San Francisco de Asís para, digamos, motivar a los feligreses a una vida mucho más cercana a la conservación de la naturaleza, al convivir con el medio ambiente sin impactarlo de manera negativa. Y digamos que ese es uno de los valores que va a ser fundamental dentro del esquema de vida franciscano. Otro de los valores franciscanos que va a ser muy importante es el valor de la minoridad, ¿cierto? Entonces la minoridad es un modo de vida, un modo de ver las cosas en las cuales yo siempre me voy a poner en el papel del menor de los hermanos. Quiere decir, yo no voy a aspirar a tener una posición social o una posición en la cual yo esté por encima de los demás, sino que siempre me voy a poner en el papel del que está sufriendo, del que está disminuido, del que tiene dificultades, y me voy a poner desde ese lugar. Yo voy a trabajar y voy a tratar de apoyar y de construir una sociedad, pero no desde la arrogancia, sino desde la humildad como tal. Pues también ahí podríamos hablar del valor de la humildad, el valor de la solidaridad y otros valores que pues son muchos, pero digamos que en términos generales los que veríamos durante este periodo serían estos cuatro.